Amigos, les habla Oswaldo García Criollo desde la ciudad de Oaxaca para temas y debates. Vuelvo a tocar el asunto de la detención en Estados Unidos, concretamente en California, del líder de una iglesia mexicana que, bueno, aunque tiene bastantes feligreses, permanecía un poco oculta a los ojos de la opinión pública, que es esta iglesia que se llama La Luz del Mundo. Yo los invito a que vean en internet, a que profundicen en qué consiste esta iglesia, qué propone, cómo está organizada, pues para juzgar sobre bases sólidas y formarse una opinión más objetiva. Lo primero que salta en esa revisión que yo le hice a su sitio, tienen un sitio de internet, y a lo que se dice en la Wikipedia, es que solamente ha tenido 3 líderes a lo largo de su historia. Nació en 1926 y su primer líder que se autonombró apóstol fue el señor Eusebio Joaquín. A él le sucedió su hijo Samuel Joaquín, y poco después el actual, que es el nieto del fundador, que es el que está detenido en California, Nazán Joaquín. Esta iglesia presume de tener poco más de 5 millones de fieles, de los cuales 1,5 millones estarían en México y el resto en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Es una iglesia muy fastuosa, tiene unos templos muy bonitos, de una gran arquitectura que impresionan, sea uno o no de su secta. Y el principal dirigente, el fundador, se dijo apóstol porque según él se le había aparecido Jesucristo, inclusive le había dado el sobrenombre de Aarón para identificarlo. Su estructura religiosa también tiene particularidades. La cabeza, el equivalente al Papa, dijéramos, vienen siendo el apóstol, y ya hemos dicho que solamente han sido apóstoles el abuelo, el hijo y el nieto, todos de apellido Joaquín. Abajo del apóstol en turno están los pastores, que serían el equivalente, dijéramos, a los sacerdotes en otras religiones, y abajo de ellos los diáconos, obviamente con diferentes, dijéramos, encuadramientos religiosos. Abajo de ellos también tienen una estructura administrativa peculiar. Están, dijéramos, los doctorantes, que se supone que son personas que tienen facultades de sanación y de orientar en temas de salud. Luego tienen una especie de supervisores, que son los que están en contacto con todos los feligreses y sus familias, que los visitan constantemente. Y al último están los obreros que son los aspirantes a dirigir. Fuera de esta estructura pues está la base religiosa, que son los miembros, los fieles de la asociación. Son muy formales al vestir. Los hombres no pueden ir al templo, tengo entendido, si no van de traje. Las mujeres de blanco, cubriéndose la cabeza. Tienen unas prácticas un poco difíciles. Creo que a los jóvenes no les dejan ver la televisión, no pueden escuchar música que no sea la que ellos han producido. Las mujeres tienen muchas restricciones personales. Por ejemplo, no pueden oficiar ningún culto y ocupan un lugar secundario en la jerarquía religiosa. Aparentemente hay una discrepancia entre el 1,5 millones de fieles que dicen ellos y los del último censo en 2010, que arrojaba menos de 200,000. Esperemos en el censo del 2020, que está cercano, a ver cuántos mexicanos declaran estar afiliados a esa organización. Siempre han tenido una estrecha relación con el poder público. Es más, hay la sospecha de que nacieron al amparo del poder público en el régimen de Plutarco Elías Calles. Y como sabemos, don Plutarco pues tuvo una rivalidad muy acendrada con la Iglesia Católica mexicana, y bueno, fue tan acendrado el conflicto que hubo la Guerra Cristera. Por ahí se dice que precisamente ahí se creó una coyuntura para que se crearan este tipo de sectas religiosas estrictamente mexicanas, que no tuvieran
dijéramos, ninguna subordinación hacia Roma. Así es de que yo les invito a que vean el sitio de la Iglesia de la Luz del Mundo, a que también profundicen en algunas notas periodísticas, en lo que dice Wikipedia. Han mantenido, vuelvo a repetir, relaciones políticas, han sido en una etapa muy cercanos a agentes del PRI. Por ejemplo, el exgobernador Marcelino García Barragán fue de sus primeros benefactores en Jalisco, les regaló las primeras 14 hectáreas en donde pudieron empezar a hacer obras materiales. Se dice que también en el presente siglo tuvieron magníficas relaciones con los gobiernos del PAN. Hablo a nivel de la Presidencia de la República. Y yo no dudo que, bueno, en este tipo de prácticas tuvieran ahora también muy buenas relaciones con los altos dirigentes de Morena. Veamos pues, yo los invito a que profundicen, a que sepamos algo de lo que están haciendo nuestros propios paisanos en el ámbito religioso. Es una secta religiosa que tiene características muy especiales. En una primera instancia pues, aparecen temas ahí de violación de derechos humanos, de una separación muy fuerte entre hombres y mujeres, o sea, no hay paridad de género ni mucho menos, y que además ejercen un control muy fuerte sobre las familias, sobre su educación. Obviamente cobran el diezmo, mantienen negocios, en fin. No juzguemos, analicemos y veamos en qué consiste esta secta religiosa. Muchas gracias.